Damos gracias al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que nos guarda, que nos cuida y nos protege, ¿verdad? Voy a compartir la palabra de Dios en el libro de San Mateo 21:12. La voy a leer con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo. Y entrando Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y también voy a compartirle en el libro de San Marcos 11:15. Vinieron a Jerusalén vinieron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El 16. Y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. También les voy a compartir en el libro de Juan. De Juan, aquí la bendita palabra del Señor, Juan 2:13. Dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas, y ahí, sentados haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Por qué me atrevo a hacer este video, verdad? Porque es triste la situación. En Jerusalén habían convertido el templo de Dios en prácticamente como un mercado, como lo dice la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él destruyó todas esas obras, porque Él mismo dice: mi casa será llamada casa de oración. Pero qué lamentablemente ver que en muchas iglesias, no todas, ¿verdad? En muchas iglesias lo que el Señor Jesucristo destruyó lo están haciendo ahora en las iglesias. Hay muchas iglesias que venden comida aún dentro de las iglesias, dentro de la iglesia. Y el Señor Jesucristo dice aquí en su palabra, en el que acabamos de leer en el libro de Marcos, presten atención a esto. Dice: a echar fuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno. Él no consentía. El Señor Jesucristo les enseñaba que dentro del templo nadie podía llevar ningún utensilio. Por ejemplo, como ollas para la comida, como trastes, platos, esos también son utensilios. Entonces el Señor estaba diciendo que esas cosas no se podían hacer dentro del templo. Y yo conozco iglesias, porque yo también estuve haciendo esto. Y yo les decía: ¿y por qué en la iglesia de aquí por qué hacen comida si el Señor dice que las iglesias prácticamente no se pueden hacer como mercados, ¿verdad? Porque es lamentablemente ver que en las iglesias hay librería, en las iglesias hay venta de ropa, hay venta de revistas, de vestidos así a la moda, hay venta de adornos para nosotros las mujeres, ¿verdad? Y hay muchas cosas que no deberían de ver. Y hay iglesias que hasta aretes venden, joyas y de todo, y de café y todo, cafetería dentro de la iglesia. Qué triste la situación. Dios dice en su palabra, Jesucristo dice en su palabra: el celo de tu casa me consume. Entonces en la iglesia no se puede hacer ninguna venta dentro de la iglesia. Pero yo les decía: ¿y por qué hacen? Y me dijeron a mí: es que con eso pagamos el alquiler del templo, con eso pagamos el agua, con eso pagamos la luz. Pero Dios, ¿qué quiere? ¿Los sacrificios o la obediencia? ¿No dice la palabra del Señor en Oseas que Dios se complace más
en la obediencia que en los sacrificios. Entonces, ¿qué quieren? Desagradar a Dios por quedar bien. A Dios se agrada obedeciéndolo, porque eso es lo que Él quiere. Por eso Él desechó a Saúl, porque Saúl le quiso dar sacrificio. Pero Dios no se complació de eso, sino que Él quiere que uno le obedezca. Dice que Él no permitió que ningún utensilio pasaran, que nadie atravesase con utensilios dentro del templo. Y las iglesias ahora están como restaurantes. Un rato es casa de Dios y al otro rato es restaurante. Esto están desobedeciendo a Dios, aunque se sienta la presencia de Dios, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta porque Él honra su palabra. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y cuando le invocamos de todo corazón, Él asciende, ¿verdad? Él asciende a nuestras vidas cuando nosotros buscamos su rostro. Pero eso que estén vendiendo comida dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, lo mismo es, porque las personas que vendían en la iglesia dice que estaban en el pórtico de Salomón. No estaban adentro, me imagino yo, con los bueyes, con las ovejas, con todo, sino que alrededor. La iglesia es todo el terreno. Si hay de 1000 metros una iglesia, pero dentro de la iglesia solo está construido como 50 o 100 metros y lo demás es patio, eso también es parte de la iglesia. Y hay muchas iglesias ahora que ponen a vender a los hermanitos y hacer comida y diciéndoles que es para la obra, para la obra, para la obra del Señor. Esa no es hacer la obra del Señor. La obra del Señor es predicar su palabra, compartir su pan con el hambriento, llevar la palabra de Dios, hacer justicia y misericordia y aprender los unos a los otros. Pero estar haciendo y haciendo comida para vender y para vender, estoy de acuerdo a veces cuando son iglesias pequeñitas, pero que no se hagan las comidas dentro de las iglesias o en los terrenos, pues se puede hacer aparte en casas de hermanos para venta. Pero todos los días, a veces hay hermanitas que a veces pasan hasta todos los días sin escuchar la palabra de Dios. Ellas van a veces a buscar la gloria de Dios, pero les ponen a cocinar y se pierden la palabra de Dios, y es más importante escuchar la palabra de Dios. Entonces el Señor dice en su palabra que Él no permitía que nadie atravesase con un utensilio cruzando el templo. Entonces Él mismo dijo: en mi casa será llamada casa de oración. No dijo casa de comida, restaurantes o mercado, porque ahora es tremendo, y le estamos poniendo tropiezo allá a los pecadores que dicen: pero si esas iglesias le sacan el dinero a las personas. De todo hay ahí hay venta, hay venta de refresco, venta de café, venta de desayuno, almuerzo y cena, y de todo hay. Son como restaurantes. Eso no es hacer la obra de Dios. Hay muchos hermanitos que están siendo engañadas y engañados, hermanos también. La otra vez una hermana que yo la admiro muchísimo, ¿verdad? Porque es una sierva del Señor, y doy testimonio porque el mismo Espíritu nos da testimonio quién es quién, ¿verdad? Entonces la hermana estaba en la iglesia y le pedí permiso para ver si podía comentar esto, y me dijo que sí. Entonces estaba en la iglesia la hermana y estaba en un ayuno, y en la iglesia donde ella va también hacen comidas, y a ellas a veces cocinan así, y hay muchos hermanitos que están haciendo así. Los pastores los están poniendo más a vender y a hacer comida que a dedicarse a la obra del Señor. Ahí lo único que están haciendo es mercadería de los hermanos. A los hermanos los están utilizando para hacer dinero, pero no es para llevar la obra del Señor. La obra del Señor es predicar la palabra, visitar a las viudas, a los huérfanos y compartir su pan con el hambriento. Así llevamos la obra del Señor Jesucristo. Entonces la hermana estaba en el ayuno, y en el altar ella miró en visión, le mostró al Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo estaba en el altar, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo bajó del altar descalzo, dice la hermana. No estoy mintiendo, porque la hermana es una sierva del Señor. Entonces bajó descalzo el Señor, y la hermana pensó que Jesucristo venía para ella en visión, pero dice que el Señor Jesucristo se dio la vuelta, y atravesó así las paredes donde había una cocina donde cocinan, ¿verdad? Atravesó las paredes, dice, y el Señor Jesucristo descalzo salió, y ella lo quedó viendo y miró cómo volcaba las mesas. Y le dije yo: el Señor Jesucristo en la visión estaba botando las mesas que habían 2 mesas, dice la hermana, y esto que era afuera de la iglesia, pero era parte del templo toda esa propiedad. Entonces Dios quiere más que le obedezcamos, porque Él se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Analicen, busquen de su parte, pongan de su parte, lean lo que dice la Biblia, escudriñen. El Señor dice que no permitía que aquí dice, se los voy a volver a repetir, dice, y no permitía, dice, aquí la palabra de Dios dice,
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. En el libro de San Marcos 11:16, él no consentía y enseñaba esto. Entonces, ¿por qué las obras que el Señor destruyó las estamos volviendo a reconstruir? Nosotros pensamos que estamos haciendo bien en hacer venta y en estar vendiendo para la iglesia, que estamos haciendo la obra del Señor. No, más bien lo estamos enojando y irritando. Y muchas personas lo hacen por ignorancia. Mediten en esta palabra. Dios les bendiga. Jesucristo viene pronto y Él es el que provee. Cuando nosotros lo dedicamos a Dios de todo nuestro corazón a buscarle, Él nos enseña y Él es el que provee los medios para compartir y difundir la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Jesucristo viene pronto. Escapen por su vida.